¿Y si te dijera que los mayores secretos de tu vida no están en lo que recuerdas, sino en lo que has olvidado? ¿Y si te dijera que un solo hombre, armado de preguntas, valor y obsesión, se atrevió a abrir la puerta que todos temían tocar? ¿La puerta del inconsciente? Esta es la historia de Sigmund Freud, el hombre que no solo estudió la mente humana, el hombre que la redefinió. Nació el 6 de mayo de 1856, en Freiberg, en el seno de una familia judía modesta, en el entonces Imperio Austrohúngaro. Desde niño, Freud se sintió distinto, no porque lo deseara, sino porque no podía evitarlo. Veía matices donde otros solo veían formas. Veía heridas invisibles donde otros solo notaban sonrisas. Veía en cada silencio una confesión. Era brillante, precoz, obsesivo con el estudio. Aprendió múltiples idiomas. Destacó en literatura, historia, biología. Y muy pronto comprendió que su pasión no sería simplemente sanar cuerpos, sino entender las heridas invisibles que habitan en cada ser humano. Se formó como médico en Viena, donde la ciencia empezaba a florecer, pero la mente humana aún era un territorio prohibido, relegado a la superstición y al miedo. En aquellos tiempos, enfermedades como la histeria, las fobias o la depresión eran vistas como rarezas incómodas o, peor aún, como castigos morales. Nadie quería mirarlas de cerca. Pero Freud sí, porque Freud sentía que la mente no era una máquina simple, ni un espejo claro. Era un iceberg. Lo que vemos es apenas la punta. Lo verdadero, lo poderoso, lo conflictivo. Está sumergido, oculto, silencioso, y su vida entera sería un descenso hacia esas profundidades. Desde joven, mostró una mezcla rara, rigor científico y pasión casi poética. Era capaz de diseccionar un síntoma como un cirujano, pero también de intuir el dolor detrás de una palabra no dicha. Y entonces llegó el primer gran giro de su vida, el encuentro con la hipnosis. Trabajando junto a Joseph Breuer, Freud descubrió que las palabras, las memorias, los recuerdos reprimidos, tenían un poder más grande que cualquier medicamento, que al hablar, al recordar, al revivir emociones olvidadas, los pacientes mejoraban, que las heridas de la mente no solo se curaban con bisturíes o fármacos, sino con algo mucho más humano, la palabra. Era el inicio de una revolución silenciosa, una revolución que, como todas las verdaderas revoluciones, comenzaba en el lugar más impensado, dentro de nosotros mismos. Sigmund Freud no era un revolucionario de pancartas ni un provocador de salones. Era algo mucho más peligroso, un explorador del alma. Mientras sus colegas trataban los síntomas visibles, Freud se obsesionaba con las causas invisibles. Mientras la medicina de su tiempo se centraba en lo físico, él buceaba en lo psíquico. Así nació el germen del psicoanálisis. Freud se apartó de la hipnosis tradicional. No quería manipular la mente, quería entenderla. Quería que el paciente, mediante la asociación libre de ideas, bajara voluntariamente a sus propios sótanos emocionales. El principio era brutalmente sencillo. Habla sin censura. Di todo lo que pase por tu mente. No importa lo absurdo, lo trivial, lo vergonzoso. Porque en lo aparentemente insignificante, Freud veía rastros del inconsciente. Sueños, lapsus, actos fallidos, síntomas físicos sin causa aparente. Todo, para Freud, era una carta enviada por el inconsciente, esperando ser leída. Publicó sus primeras ideas junto a Breuer en estudios sobre la histeria. Luego, en solitario, se lanzó a escribir lo que sería uno de los libros más influyentes y temidos del siglo XX, La interpretación de los sueños. En ese texto,
Freud afirmaba algo que sacudiría no solo a la ciencia, sino a la cultura entera. Tus sueños no son aleatorios. Son expresiones disfrazadas de deseos reprimidos. Son el lenguaje secreto de tu inconsciente. No era solo una teoría médica, era una herejía intelectual. Porque si los sueños revelan lo que deseamos sin admitirlo, entonces, ¿qué dice eso de nuestra moralidad? ¿De nuestra religión? ¿De nuestras máscaras sociales? Freud proponía algo aterrador y liberador a la vez, que el ser humano no es dueño absoluto de sí mismo, que somos guiados, impulsados, saboteados muchas veces, por fuerzas internas que apenas comprendemos. Era un golpe contra el orgullo racionalista de su época, y no todos estaban dispuestos a recibirlo. Freud fue atacado, ridiculizado, marginado. Muchos médicos lo consideraban un charlatán. Otros lo acusaban de obsesionarse patológicamente con el sexo, porque en su modelo, la sexualidad jugaba un rol central en la formación de la psique. Pero Freud no retrocedió, porque no estaba persiguiendo fama. Estaba persiguiendo verdad. Sabía que sus teorías no eran cómodas. Sabía que abrir la puerta al inconsciente era como liberar una bestia indomable. Pero también sabía algo que cambiaría la historia. No se puede curar lo que no se quiere mirar. No se puede ser libre ignorando lo que nos esclaviza en secreto. Y así, paso a paso, piedra a piedra, Freud fue construyendo el edificio del psicoanálisis. La estructura de la mente como conflicto entre el ello, deseos primarios, el yo, mediador consciente, y el superyo, las normas y prohibiciones interiorizadas. Una dinámica interna de lucha, frustración, represión y transgresión que forma nuestra personalidad. Una dinámica que no solo nos explica, nos humaniza. A medida que Sigmund Freud desarrollaba y refinaba su teoría del psicoanálisis, el mundo a su alrededor parecía dividirse. Había quienes lo veneraban como a un visionario y quienes lo despreciaban como a un peligroso hereje intelectual. No era un hombre fácil, era testarudo, obsesivo, a veces arrogante, pero también era, en lo más profundo, un guerrero solitario por la verdad. Sabía que sus ideas tardarían en ser aceptadas. Sabía que, quizás, no vería en vida los frutos de su siembra. Pero aún así, siguió. Fundó círculos de discusión. Reunió a un pequeño grupo de discípulos, hombres y mujeres que también sentían la necesidad de explorar las profundidades de la mente. Entre ellos, figuras como Carl Jung, Alfred Adler y más tarde, otros que expandirían o desafiarían su pensamiento. Pero el camino no fue llano. Freud sufrió traiciones intelectuales. Confió en algunos colegas que luego distorsionaron o renegaron de su teoría para adaptarla a sus propios intereses. Fue doloroso, fue amargo, pero también fue inevitable. Porque Freud no construía una doctrina cerrada. Habría un campo de batalla. Y quien se aventura a pensar libremente sabe que tarde o temprano sus propios hijos ideológicos querrán matarlos simbólicamente para trazar sus propios caminos. Así es la evolución del pensamiento. Así es el precio de ser pionero. Mientras tanto, Freud continuaba trabajando. Publicó textos fundamentales, Tótem y Tabú, más allá del principio del placer, el yo y el ello, obras en las que profundizó la comprensión de los instintos, de los mecanismos de defensa, de la tensión entre pulsiones de vida y de muerte. Fue también uno de los primeros en señalar que la civilización misma, con todas sus normas, prohibiciones y sublimaciones, es un intento desesperado de domesticar las fuerzas inconscientes que habitan en cada uno de nosotros. No era un pensador complaciente, no escribía para agradar, escribía para despertar. Y como todos los que se atreven a tocar lo prohibido, pagó un precio.
Vivió largas temporadas de enfermedad. Sufrió dolorosas intervenciones quirúrgicas debido al cáncer de mandíbula, provocado en parte por su hábito de fumar puros, su único placer indulgente. La llegada del nazismo fue el golpe final a su estabilidad. Siendo judío en Viena, Freud se vio obligado a abandonar su amada ciudad cuando el terror nazi llegó al poder. Se exilió en Londres en 1938, acompañado por su hija Ana, su más fiel discípula. Ya estaba viejo, cansado, enfermo, pero su mente seguía afilada, clara, brillante. Murió el 23 de septiembre de 1939, a los 83 años, no como un derrotado, no como un marginado, sino como un hombre que había plantado una semilla demasiado poderosa para ser ignorada. Una semilla que ya germinaba en el arte, en la literatura, en la filosofía, en la medicina, en la cultura popular. Porque después de Freud, el ser humano nunca volvería a verse a sí mismo del mismo modo. Sigmund Freud murió físicamente en 1939, pero su verdadera obra apenas empezaba a vivir. Porque Freud no solo cambió la psicología, cambió la forma en que nos pensamos a nosotros mismos. Antes de él, creíamos que éramos seres racionales, dueños de nuestras decisiones, guardianes absolutos de nuestra conducta. Después de Freud, entendimos que somos mucho más complejos, frágiles y a la vez mucho más fascinantes. Nos enseñó que bajo cada elección hay un deseo, que detrás de cada error hay un mensaje, que el inconsciente no es un enemigo, es una parte de nosotros que merece ser escuchada. Su herencia está en todos lados, en la manera en que hablamos de sueños, en cómo entendemos los traumas, en la terapia de conversación que millones de personas han usado para sanar heridas invisibles. Incluso quienes no han leído una sola página de Freud viven en un mundo moldeado por sus ideas. Hoy, cuando alguien habla de represión, de pulsiones, de mecanismos de defensa, de lapsus, de neurosis, habla el lenguaje que Freud ayudó a crear. ¿Fue infalible? Por supuesto que no. Como todo pionero, cometió errores, hizo afirmaciones que el tiempo corrigió, sostuvo teorías que luego fueron superadas. Pero el valor de Freud no reside en haber tenido siempre razón. Su valor está en haber abierto una puerta que nadie antes se atrevía a tocar. La puerta hacia la verdad interior. Una puerta que aún hoy muchos temen cruzar, porque mirar adentro duele. Aceptar nuestras contradicciones, nuestros deseos ocultos, nuestras sombras, exige un coraje que no todos están dispuestos a ejercer. Pero Freud, con su vida, con su obra, nos enseñó algo esencial, que la libertad auténtica no se conquista afuera, se conquista adentro. A ti, que estás viendo este video, ¿hace cuánto tiempo no escuchas realmente tu interior? ¿Hace cuánto silencias sueños, anhelos, heridas, para encajar, para sobrevivir, para no incomodar? Freud no te pide que te psicoanalices a cada paso. Te invita a algo más simple y más revolucionario, a no vivir en automático. A preguntarte por qué haces lo que haces, por qué temes lo que temes, por qué callas lo que callas, a recuperar tu historia, a sanar tu relato, a reconciliarte con todas las partes de ti, incluso las que has aprendido a ocultar. Su legado no es un conjunto de técnicas, es una invitación a vivir con más conciencia, con más profundidad, con más humanidad. Hoy, en un mundo que nos empuja a la velocidad, al ruido, a la distracción permanente, honrar a Freud es detenernos, es mirar hacia adentro, es atreverse a escuchar esos susurros que vienen del fondo del alma. Comenta qué parte de esta historia te resonó más. Comparte este video con alguien que necesite recordar que su mente no es su enemiga, sino su mejor aliada. Y suscríbete a Singularidad Emocional.
donde cada vida extraordinaria no solo inspira, despierta. Gracias, Sigmund Freud, por enseñarnos que las heridas no desaparecen cuando las negamos, sino cuando las miramos a los ojos y las comprendemos. Gracias por recordarnos que entendernos a nosotros mismos no nos debilita, nos libera, y que el viaje más transformador que podemos hacer es hacia el interior.